Es increíble en realidad porque habíamos comentado hace algunos meses este costo que usted estaba pagando en sus recibos de luz que iban para financiar el gasoducto surperuano, e incluso la ministra de Energía y Minas había ya destinado una comisión para ver la viabilidad de este proyecto, si se podría licitar a otra persona, luego de que Odebrecht, entregara pues los activos que tiene en esta mega obra. Y ahora hay información contundente que maneja la Fiscalía de Reportes que señalan que no solamente no habría gas suficiente para hacer una nueva licitación, sino que esta habría estado sobrevalorada. Para hablar sobre este tema se encuentra en estudios Carlos Fonseca, él es experto en licitaciones con el Estado. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿en qué está esta licitación? Actualízanos un poco en el estado de las cosas. Actualmente, yo me quedé que una empresa china había comprado parte de las acciones de Odebrecht y se iba pues a encargar de desarrollar este proyecto. ¿En qué estamos? Sí, a ver, para que se entienda bien el contexto general en el que nos situamos en este momento. El proyecto, la concesión, el contrato de concesión, se resolvió más o menos en enero de este año. El consorcio ganador, que estaba formado por Odebrecht, la brasileña, Enagás, los españoles, y Graña y Montero, peruanos, no lograron, lamentablemente, conseguir el financiamiento de la totalidad del proyecto, que era una obligación que tenían que cumplir de acuerdo con el contrato. No lo hicieron en el plazo que estaba establecido y el gobierno lo que tuvo que hacer fue resolver el contrato y ejecutar la garantía. A partir de ahí, el proyecto ha quedado absolutamente paralizado, ¿cierto? Entonces, lo que toca hacer ahora es rediseñar el proyecto para efectos de convocar a una nueva licitación. En eso estamos. Todavía no hay nada avanzado en esa ruta, digamos. Ahora, ¿cuál es la relación? Porque muchas personas escuchan Camisea, escuchan Gasoducto Surperuano y no ven la relación entre ambos. Sin embargo, en estas hojas técnicas, en estos supuestos memorandos técnicos, informes que se hacen a través de consultoras, se unifican las reservas de ambos para poder dar con estas cifras de supuesto alcance de abastecimiento. Quizá para que entiendan los televidentes, Camisea, digamos, es como la fuente de recursos gasíferos de los cuales tenemos que utilizar para el consumo tanto industrial como humano a nivel nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Un ramal que va, digamos, para hablar en términos sencillos, un ramal que va desde Camisea hasta Lima, hasta, digamos, la Pampa Melchorita, y otro ramal que es el que se quería construir, que es parte del proyecto del Gasoducto del Sur, que va desde Camisea hasta el sur del Perú, pasando por 5 regiones: Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua. Ese es el proyecto que se denomina el Gasoducto del Sur peruano, que es el que ha quedado paralizado. Pero tanto el gas que viene hacia Lima como el gas que supuestamente iba a llegar hasta estas localidades del sur tienen como fuente originaria Camisea. Ahora, la idea es que supuestamente se podría volver a licitar la construcción del gasoducto surperuano porque habría 30 años de reserva según todos los papeles que se han venido esbozando desde el gobierno de Alan García. Sin embargo, la Contraloría dice que no, que las reservas, según un reporte que ha sido publicado en Perú 21, estarían solamente por 5 años más, hasta el 2022. ¿Eso en qué cambia el panorama? Ese es un tema sumamente importante, porque en la situación en la que nos encontramos en este momento, en la que Proinversión está, entendemos por información que ha publicado, digamos que es pública de manera reciente, está a puertas de convocar, digamos, la contratación de una empresa consultora que rediseñe este proyecto para poderlo licitar de una mejor manera, y tratar de conseguir un nuevo consorcio que se haga cargo del proyecto. En esta situación en la que estamos, esa información es clave. Fíjate que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este tema de las reservas probadas o no probadas del gas es un tema que viene desde antiguo. Ya desde la época del gobierno del doctor Alan García, del segundo gobierno, cuando este proyecto se llamaba Kuntur, esas reservas pareciera que estaban en discusión. Cuando el gobierno de Ollanta Humala lanza este proyecto del Gasoducto del Sur, también las reservas estaban en discusión. Proinversión, como todas las otras instituciones del Estado, han dicho siempre que las reservas están probadas y que el ducto que se pretende construir
tiene toda la justificación del caso. Sin embargo, ahí está el problema. Exacto, en este momento. Quiero aclarar ese tema, porque para nosotros probables, posibles, puede ser todos sinónimos, pero según el Manual del Sistema de Recursos Petrolíferos, esto no es así. Una reserva probada es que tenga por lo menos el 90% de certeza de que hay gas. Una reserva, según estas cifras, probable 50% a menos, no más, a menos, y posible es 10%. Entonces, que se utilicen como gas probado, cifras probables, ¿qué quiere decir? O sea, ¿lo están haciendo adrede? Que hay un riesgo inmenso, ¿no es cierto?, que tiene que ser analizado desde todas sus perspectivas por el nuevo comité de técnico que ha sido designado por Proinversión para rediseñar esta licitación. Porque ese tema se tiene que zanjar de una buena vez. ¿Pero es viable si es que tú vas al extranjero y dices quiero que inviertan en mi gasoducto 7.000 millones de dólares, pero solo te puedo garantizar el 30% de las reservas porque el resto no lo sé? Todo va a depender del modelo contractual. Por ejemplo, el modelo que utilizó el proyecto que se acaba de paralizar era un modelo en el cual, como justamente no estaba aprobado al 100% esta demanda de gas, lo que se hizo fue establecer una especie de cobro a todos los usuarios de energía eléctrica del país, que en nuestros recibos pagábamos una especie, no sé si te acuerdas, claro, de un cargo de afianzamiento de la seguridad energética. Que lo que hacía... Que es un escándalo y que dicen que nos lo van a devolver y ahora no lo devuelven. Exacto, que lo que hacía era asegurarle al consorcio de Odebrecht y sus otros consorciados que haya o no haya... Por 30 años. Haya o no haya necesidad de utilizar ese tubo, ese ducto, igual le iban a pagar, se calculaba, 900 millones de dólares por año. Pero entonces es un elefante blanco, porque si no hay gas que transportar por el gasoducto sur, estamos gastando 7.000 millones en construir algo que lo único que va a hacer es pagarle a la empresa de los peruanos. Son 4.000 millones en la operación básica y los otros 3.000 millones son en los ramales que se pensaba construir a posteriori. Pero ahí viene, digamos, el famoso dilema del huevo y la gallina, que los especialistas siempre hablan cuando se trata de proyectos de inversión. Es decir, yo hago el tubo cuando tengo, digamos, la demanda absolutamente probada, o lo hago justamente para generarla. Entonces ahí es, digamos, donde tienen que entrar los especialistas, tanto del Estado como del sector privado, para establecer eso. Ahora, lo delicado es si es que el gobierno y los anteriores sabían que no hay gas. Ahí no estamos hablando de generar inversión, no generar inversión. Ahí estamos hablando de temas mayores. Si analizas el tema por esa ruta y comienzas a pensar mal, digamos... No, pero es que si vemos, por ejemplo... No lo digo por ti, digo en general. Las declaraciones de Gonzalo Tamayo, por ejemplo, ante la comisión, la Bajato, le preguntan, bueno, ¿y cómo va esto? Y dice, bueno, nosotros tenemos reservas probadas de 12 trillones de pies cúbicos. Y luego viene la empresa china que le compró Petrobras su parte y dice, no, yo tengo 4. Claro. Entonces... él está dando cifras que no son exactas. Claro. Y ahí se pueden abrir dos análisis. El primero es, mira, hubo una deficiente forma de analizar esto y determinar las reservas o no, ¿no es cierto? Pero eso en el Estado es delito. Y otra... O sea, ser deficiente, negligente a la hora de analizar. La negligencia de por sí no es delito. Es una falta administrativa y todo una norma, un marco normativo que establece cuáles son las responsabilidades de alguien que es negligente en el Estado. Lo otro es, mira, yo sabía que no habían esas reservas, ¿no es cierto? Y yo quise ir adelante con el proyecto porque había algo que me beneficiaba. Y entonces, si entras en ese escenario, ya entras en un ámbito completamente delictivo, ¿no es cierto?, que tiene implicancias en el marco penal. No sabemos actualmente cuál de estas dos rutas estamos, en realidad. Porque ¿cómo es que nosotros podemos justificar una sobrevaloración de un proyecto de más del doble, cuando incluso esta consultora Wood Mackenzie también utilizó estas cifras no probadas para poder dar el monto de inversión? Entonces, incluso una consultora que fue bastante positiva con las cifras de reserva de gas, dijo va a costar 3.000 millones. ¿Cómo es que se puede justificar que una obra esté duplicada en su valor? Mira, tomemos con pinzas el tema porque, repito, la coyuntura en la que estamos ahora nos va a ayudar a levantar la alfombra en todo sentido y ver exactamente lo que ha pasado ahí. Porque el Estado,
Proinversión, el Ministerio de Energía y Minas, necesariamente va a tener que contratar a alguien, ya entiendo, como te decía hace un momento, que lo está haciendo, para justamente ver qué pasó con este proyecto, ver cuáles son las cosas positivas, las cosas que se tienen que mejorar, comprobar y testear toda la información que ha servido de base, digamos, para lanzar el proyecto, y en función a eso ver cómo convocamos nuevamente la licitación. Entonces, ahí va a haber un momento en el cual vamos a contrastar si efectivamente las cosas se hicieron bien o no. ¿Y qué pasa si es que se determina que no se hicieron bien? ¿Tiene futuro este proyecto? ¿Tiene sentido continuar con él? Si las cosas no se hicieron bien, cada funcionario o empresario involucrado en esto tendrá que pagar sus responsabilidades. Ya el marco normativo anticorrupción se ha fortalecido de alguna manera para que esto funcione. El proyecto como tal, por supuesto que tiene sentido. Fíjate, quizá los televidentes no ven la película completa, pero la idea del desarrollo del gas en el sur tiene que ver con la posibilidad de conectarnos con proyectos gigantes que vienen de Brasil y del sur de Bolivia, que son proyectos transfronterizos que van a convertir al sur de Perú en un polo de desarrollo gigante. Acuérdate que en este momento... depende si es que nosotros tenemos gas que dar. Sí. Si no tenemos gas que dar, ¿de qué forma continuamos siendo pieza clave? Fíjate que nadie ha dicho que no hay gas. La discusión es si efectivamente las reservas son las que se dijeron que eran cuando se lanzó el proyecto. ¿Y el tipo de gas que se necesita? Porque hay dos tipos de gas. Pareciera que sí. Uno para consumo industrial y el otro para consumo... Pareciera que sí. Hay un proyecto gigante transfronterizo que es el famoso tren interoceánico, que iría desde Sao Paulo, en Brasil, cruzando por el Mato Grosso, Bolivia, y que supuestamente tendría que llegar a Hilo o a Tacna. Una obra de $10.000 millones aproximadamente. Nosotros tenemos que estar listos en el momento que ese tren cruce todas estas localidades, y la única manera de hacerlo es generando mayor cantidad de industrias en el sur, y eso requiere energía, y la energía tiene que salir del gas de camiseta. Claro, pero el tema es que si es que, primero que no existen las conexiones para abastecer al sur actualmente de energía y de gas. Sí, claro. Entonces, si este gas se acaba en 4 años, como dice la Contraloría, nunca va a llegar al sur. Nunca va a llegar a ningún lado, a ningún desarrollo. Vamos a testear eso, se va a comprobar seguramente a raíz de los estudios que se están haciendo ahora, pero justamente la construcción de ramales era parte de todo el proyecto integral. Pero no están aún. Pero se van a concesionar en algún momento. Primero hay que arreglar el tema de que el proyecto continúe. Claro, lo que pasa es que aquí se dice dos cosas. Que primero que se han construido los ductos de un tamaño mucho mayor al gas que contiene. Entonces, eso va a hacer que uno se acabe más rápido. Además, el gas que ya existe ahí. Entonces, estamos ante un escenario, si es que demora, ¿cuántos años puede demorar la construcción de los ramales y de todo el proyecto? ¿10 años más? A ver, mira, inicialmente la concesión, el proyecto inicial empezó en julio del 2014, se firmó el contrato. Y el consorcio, que ya perdió el contrato, tenía que entregar toda la obra en marzo del 2019. O sea, más o menos 4 años y medio a 5 años es lo que iba a durar la construcción del ducto, digamos, ¿verdad? Y luego ya los ramales que tenían que salir del ducto hacia diferentes localidades, iba a demorar unos 3 años más. Entonces estás hablando más o menos de 8 años. 8 años. Claro. Si según la Contraloría esto se acaba en 4... Ahora, ¿cómo vamos a abastecer de gas? Cuando lleguen los ramales... Yo sería muy cauto, ¿no es cierto?, con esa información de Contraloría, y esperaría a ver qué nos dice la auditoría técnica que el gobierno tiene necesariamente que hacer para establecer claramente cómo vamos a retomar el proyecto. Ahora, lo que pasa es que esta información viene precisamente de un ex trabajador de Petrobras que también ha sido citado por este diario que se llama José Hernau Portales, que asegura que él tiene los expedientes técnicos de que la perforación en por lo menos el lote 28 nunca se realizó. Es decir, se está utilizando como cifra probable existencia de gas un lote que nunca perforaron porque se rompió la broca en 2 oportunidades, tuvieron 2 accidentes y nunca llegaron a corroborar la existencia. Y esa es una declaración de este señor, ¿no es cierto? Él tiene informes. Okay, él tiene informes oficiales de Petrobras. Para ponernos en contexto de lo que puede estar pasando también y que los televidentes entiendan todas las aristas de este problema.
Fíjate que el cierre de este proyecto, la resolución del contrato, va a traer cola. O sea, hay consecuencias legales que el gobierno va a tener también que enfrentar probablemente. Es decir, en este momento, las partes, es decir, el consorcio, Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, están en una especie de trato directo, de buena fe, ¿no es cierto?, tratando de ver cómo cierran el proyecto. Qué es lo que hay que pagar, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que devolver, qué es lo que hay que cobrar, etcétera, etcétera. Si por A o B, mañana más tarde, esas negociaciones directas, esas conversaciones no terminan en buen puerto, porque en realidad yo como consorcio creo que me debes de pagar más de lo que tú como Estado crees, esto puede terminar mañana más tarde en arbitrajes millonarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información también, porque puede ser que sea información que viene por afuera, tratando de preparar un camino también. Entonces, yo diría que hay que ser un poquito cautos y ver qué pasa con lo que va a decir el gobierno. No sé a quién favorece, porque estamos hablando de... O sea, Petrobras es el origen del escándalo Lavallato que arrastra a Odebrecht. Estaban coludidos. Petrobras y Odebrecht estaban coludidos. Entonces, más bien creo yo que favorece al Perú. Imagínate que yo diga... Si tenemos a una entidad que está coludida por engañar al Estado peruano y acceder a una licitación millonaria... Entonces, en un arbitraje internacional nos almorzamos, pues, ¿no? Imagínate que yo diga, como Odebrecht, no estoy diciendo que así sea, lo estoy poniendo simplemente en supuesto para tener, digamos, una gráfica en la conversación, que yo diga que en realidad el Estado peruano me llevó a un proyecto, ¿no es cierto?, en el cual yo ya invertí un montón de plata, porque acuérdate que del bolsillo de los consorciados salió como $1.000 millones. $1.000 millones. Ellos necesitaban conseguir 3.000 que no los consiguieron. Imagínate que yo como Odebrecht decía que, bueno, yo prácticamente me jalaron de las narices y me involucraron en un proyecto diciéndome algo que en realidad no existía. Y yo me metí con zapatos y todo en ese proyecto, invertí $1.000 millones y ahora de la noche a la mañana me sacan, me quitan el contrato. ¿No es cierto? Entonces, alguna herramienta legal importante tiene que ver así. Esto no ha sido así. En este caso no ha sido así. No digo que sea así. Ahora no lo está sacando con zapatos y todo. Está saliendo. Digo que en un escenario de conflicto legal, todas las armas desde afuera también son válidas. A ver, pero Odebrecht ya dijo que se retira y que va a entregar las cosas y va a abandonar la casa. Por supuesto. Entonces, digamos que aquí nadie lo está sacando. No, pero eso no le quita el derecho de hacer las reclamaciones que él crea que tiene derecho. Bueno, nosotros también tenemos derecho sin duda, para eso estamos acá. Sin duda, o sea, definitivamente. Y esperamos que el Estado peruano se defienda bien. Porque ¿qué va a pasar? Entonces, si licitamos mañana y no tenemos las reservas de gas para poder cumplir con las expectativas del nuevo consorcio, el nuevo licitante, entonces tenemos que sacarlo de los recibos de nuevo. Ahí sí yo creo, y ahí sí creo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que nosotros como ciudadanos ya peruanos tenemos ahí un derecho de que el Estado peruano nos explique claramente, antes de que arranque la nueva licitación, si existen o no existen reservas. Porque finalmente, quien va a pagar eso somos nosotros. Así es. Y por eso es importante, y por eso, por más que sea un tema complicado, todos los peruanos debemos estar al tanto y ponernos a estudiar de reservas gasíferas inmediatamente. Y hablar con mucha claridad. Sí. Muchas gracias. A ti, Alejandra. Por habernos acompañado. Carlos Fonseca es abogado especialista en licitaciones de grandes proyectos con el Estado. Es un tema complicado para entender, pero la verdad es que afecta a todos los peruanos. Si es que no existen reservas de gas suficientes para una nueva licitación, va a salir de su bolsillo, del mío, de todos los peruanos. Esto no puede ser permitido, así que hay que estar bien informados sobre este tema. Hacemos una pausa en la Central de Informaciones, ya regresamos.